Y después de haber introducido el credo, nos toca la primera sesión. La primera sesión es sobre el primer gran artículo del credo, o la primera gran parte del credo, que es sobre Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. 4 frases, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, hoy creer en Dios puede parecer difícil, pero uno se da cuenta, por lo menos en mi experiencia personal, yo en esto debo considerar que a lo largo de mi vida he cambiado. Pero cuando estudiaba filosofía, las pruebas decía, bien, las pruebas de la existencia de Dios están como en el horizonte, son cosas difíciles, decía sí, o sea, una persona, porque el ejercicio de la inteligencia es difícil, entonces llega el umbral, pero me parece que hoy las pruebas son patentes, son tremendamente patentes, muchas de ellas. Entonces, el problema que tenemos más bien es una especie de nubarrón cultural, de niebla. Sucede cuando uno pasa alguna vez, le pasa cuando uno sube al monte, que a veces entra en una zona de niebla y cuando sube por arriba está despejado. Aquí hay una zona de niebla. Entonces hay gente que vive en la zona de niebla y dice, Dios, le parece una cosa complicadísima, le parece una cosa... También hay a veces una especie de prevención con el cristianismo o también todas las cuestiones que tienen que ver con percibir lo religioso como algo negativo. Bueno, que es todo el ciclo de la modernidad que nos afecta evidentemente a nuestra cultura. Pero en cuanto uno sale de la nube dice, pero vamos a ver, en este momento, en nuestro mundo, tenemos una conciencia de cómo se ha hecho el mundo que parece patente que ha tenido que haber una inteligencia. No lo voy a desarrollar ahora, pero diríamos, cuando uno ve cómo se ha hecho todo, la estructura de la materia, la evolución, o sea, el conjunto desde el Big Bang hasta nosotros, decimos, bueno, es evidente que ha habido un creador. Y cuando es otro gran argumento, cuando además hoy contrastado con la dificultad que se encuentra a limitar la inteligencia humana, justamente porque queremos hacer ordenadores inteligentes. La inteligencia es un milagro en este mundo, la que tenemos nosotros. ¿De dónde ha salido esto? Nuestra inteligencia, nuestra libertad, de manera que me parece a mí que hoy los argumentos filosóficos en esta línea sobre la existencia de alguien inteligente, de algo inteligente, son fortísimos. Pero bien, eso es el trabajo de la inteligencia, hasta donde podemos llegar con nosotros. Pero ese Dios al que quizá podemos llegar con la inteligencia, y Santo Tomás lo explica así, en unas vías dice, a esto le llamamos Dios. Pues ese Dios, los cristianos, lo que decimos, y eso es el cristianismo, ha hablado, se ha presentado en nuestra historia. Y se ha presentado de una manera que ha formado un pueblo. Entonces ese pueblo ha aprendido a conocerlo. Y habla de Dios de una manera que se muestra cómo es. Entonces hay una gran etapa en el conocimiento de Dios, pero es una novedad, porque es ya Dios mismo el que se presenta. Y se presenta como único, les va educando, único, no hay más. Los demás dioses por ahí no son dioses, son falsedades, solo hay un Dios. Un Dios único, personal, por supuesto, porque interviene, porque habla, porque dice, porque quiere. No es una especie de todo, de espíritu vago, vamos a decir difuso en general. Es único, es personal, es creador. Es creador. Eso aparece desde el principio de la Biblia. Esto podía no ser obvio. Y luego también es bueno, también podía no ser obvio. Hay que darse cuenta, hoy para nosotros de alguna manera la idea de Dios, como está tan influida por el cristianismo, no llegamos a percibir las dificultades que tiene fuera. Pero ¿hasta qué punto es una idea cristiana? Pero claro, antes del cristianismo, en estos mismos espacios en los que estamos, europeos, donde estoy ahora mismo, pues aquí existía la religión tradicional grecorromana y luego otras anteriores y muchas más cosas, donde en realidad no se creía en... O sea, se creía en un Dios que, primero que eran muchos dioses, de una manera vaga, porque no tenían una doctrina clara. Después, tampoco creían necesariamente que fuera bueno. O sea, eran dioses que tenían sus manías como las tenemos nosotros y sus envidias y también, vamos a decir, todo su tipo de desafueros, porque Júpiter, por ejemplo, era un mujeriego, ¿no? Como se ve en todas las historias de Júpiter, la mitología. Bien. Y tampoco podían no ser justos, se enfadaban con mucha facilidad, como nos enfadamos nosotros a veces, ¿no? Eran demasiado parecidos a nosotros. Entonces, claro, ese Dios que es trascendente, que es creador, que está lleno de gloria, que aparece en Israel, es la gran aportación que aparece en la Biblia, de la cual todavía vivimos nosotros. Esa es la idea de Dios, la idea de Dios revelada, que coincide en algunos aspectos con lo que podríamos alcanzar nosotros, pero que dice mucho más. Bueno, ese es el Dios de Israel. Después, el Dios de Jesucristo,
que sobre todo se revela como Padre, que es lo que aparece en el credo, Padre Todopoderoso, ya lo dice en la segunda, un solo Dios, Padre Todopoderoso. ¿Padre en qué sentido? Padre de nuestro Señor Jesucristo, como vemos, Padre de nosotros, el otro gran tema de revelación de Dios, Padre. Y además, claro, al ser Jesucristo Hijo verdadero, que eso es la defensa, lo veremos, cristiana, verdadero, no es una especie de imagen, es una manera de hablar, no, Hijo auténtico de Dios, y el Espíritu Santo, eso desarrolla el tema de la Trinidad. Dios es trino, Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, esa comunión entre las personas, esa relación entre las personas, eso es Dios. Eso es lo que creemos. Ese es el Dios cristiano. Dios creador, pero Padre, y por tanto Padre y Trino, que son las tres partes del credo. A esto hay que añadir lo que creo un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra. La expresión del cielo y la tierra, quiere decir, abarca todo. Es la mentalidad antigua, pues lo que está aquí abajo y lo que está arriba, todo. Creador absolutamente de todo. Y por tanto con una relación particular con todas las cosas que las ha creado Él, son de Él. Las ha hecho Él, las sostiene Él. Él no es una parte más del mundo, que eso también es una cosa muy diferente a como pensaban los antiguos, pensaban en un mundo eterno y por ahí los dioses más o menos y distintos personajes intermedios funcionando. No. Dios que ha creado el mundo está en Dios, pero Dios no está en el mundo. No es una parte del mundo, no está en el tiempo del mundo, no está sometido al espacio del mundo. Y luego se añade creador de lo visible y lo invisible. Creador de todo lo visible y lo invisible. Creador del cielo y la tierra, como una especie de ampliación de todo lo visible y lo invisible. Lo visible es el cielo y la tierra que nosotros vemos. ¿Y lo invisible qué es? Lo invisible son los ángeles. También esto contrasta un poco con la mentalidad moderna. Los ángeles, ¿pero qué es esto, no? Bueno, los ángeles, Dios es espiritual y ha creado criaturas espirituales como es Él, que no tienen materia. Puede parecer raro, pero bueno, lo comento muy de pasada porque es una cosa que suelo repetir a mis alumnos. Les decía en clases de teología para universitarios, seguro que ustedes creen que existen más inteligencias fuera de la nuestra en el universo, ¿no? Y dice, por supuesto que sí, esto lo cree todo el mundo. No lo sabemos si es así o no, pero bueno, pues puede ser. Y también y pueden ser muy distintos, ¿verdad? Y dicen, por supuesto, pueden ser muy distintos. Y dicen, pues mire, yo voy a hablar de los ángeles. Es una especie de broma, pero hay algo de realidad en esto. Dios, que es espíritu, puede crear ángeles, que además, dentro de la mentalidad bíblica, que es la mentalidad cristiana, también forman parte de la gloria de Dios. Bueno, pues este es el primer artículo. Decimos, conecta con una idea, conecta con muchas cosas, porque también con nuestro deseo de plenitud y de ser salvados, ¿verdad? Dios. Pero, además, con esa percepción del universo hoy, si salimos de la nube, si salimos de la niebla, dice, aquí tiene que haber un Dios. Pero esta es una idea de Dios revelada en Israel, revelada en la historia de Israel, revelada en ese trato particular con Moisés, revelada en el Sinaí, revelada en las grandes manifestaciones de Dios, un Dios personal, un Dios único, un Dios bueno, muy importante y justo, bueno y muy importante, un Dios creador. Y además, esto sería el Dios de Israel, Jesucristo, Dios Padre, Padre de Él, Padre de nosotros. Esto es.